Bueno, tal y como les señalé en la clase, vamos a empezar ahora a explicar mejor esa ley que surge de nuestra propia razón, en el sentido de que nos la da nuestra propia razón y que realmente en ese sentido es la única que puede determinar la voluntad para que esta voluntad sea una voluntad bien determinada. Y eso es el imperativo categórico, ¿vale? Que ya lo hablamos en clase, el imperativo categórico. El imperativo categórico, como les decía, es la ley que surge de nuestra razón y esto precisamente hace que haya autonomía, y por lo tanto realmente lo que viene haciendo con lo de la autonomía es que seamos libres, por lo tanto que realmente o que nos comportemos como si fuésemos libres, ¿no? Esta ley que surge de nuestra razón, en resumido, viene a decir que debemos actuar de tal manera que pueda querer, aquí como veis hay una errata aquí en quiere, ¿no? Es querer, que mi máxima se convierta en ley universal. Fijaros, en ley, ya lo hablábamos en clase, la ley tiene como características la universalidad y la necesidad, ¿vale? En ley universal. Fijaros, el fundamento que determina la voluntad o que debe determinar la voluntad de un ser racional, fijaros esto es importante, mirarlo, aquí razón, es esa ley y además actuar por respeto a la ley. Este fundamento, para poder determinar la voluntad de una manera autónoma, es aquí, de una manera autónoma, ha de ser a priori, porque precisamente el ser a priori es lo que va a dar que sea universal y necesaria. Esto solo es posible, como señalaba aquí, en los seres racionales. No es posible en un ser inanimado, como puede ser una mesa, tal como os mencionaba en clase, ni en una hormiga tampoco, porque carece de la facultad de la razón, ¿vale? Entonces, esto solo es posible en los seres racionales porque solo ellos poseen una voluntad, o sea, fijaros lo que estoy diciendo, o sea, una razón práctica, ¿vale? El mandato de la razón, que es el imperativo, veremos a continuación las formulaciones, representa, fijaros, es la representación de un principio objetivo. ¿Y por qué va a ser objetivo? Fijaros, en este sentido, ¿vale? Nos va a dar por eso universalidad y necesidad. Constrictivo para la voluntad. En tanto mandato va a constreñir la voluntad, o sea, la va a obligar, buscad si no lo entendéis bien, la palabra constreñir, la va a obligar a hacer algo al ser un mandato, ¿no? Es obvio. Y este mandato, este imperativo, que como vosotros ya sabéis es el imperativo categórico, ¿vale? Es el único mandato de carácter ético, el único. Todos los demás, y aquí estaría la diferencia, todos los demás serían únicamente máximas, y las máximas solo valen subjetivamente, en el sentido de que solo valen para la persona que se quiere regir por ellas, pero nunca podría alcanzar esta característica de ser universal y necesario. Entonces, aquí lo tenéis, las máximas, si os fijáis, van a ser principios subjetivos y la ley va a tener un carácter objetivo, que ya os voy recordando que va a tener que ver precisamente con el tema básico de la universalidad.
Las clases de imperativos, decía antes que íbamos a hablar de las clases de imperativo. Las clases de imperativo que Kant analiza cuando se plantea este problema de qué ley o qué leyes, finalmente termina diciendo que solo el imperativo categórico, ¿no? Pueden mandarnos de una manera moral, ética, por lo tanto, qué imperativos podrían ser imperativos éticos, se da cuenta que hay dos tipos de imperativos. Yo os lo mencionaba también en clase. Los imperativos condicionales o imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos o absolutos. En los imperativos condicionales o hipotéticos, de los cuales ya os di ejemplos, ¿no? Os ofrecí ejemplos en clase, lo que nosotros vamos a tener es que lo que nos van a proporcionar es la búsqueda, la condición, ¿no? De la búsqueda de fines, ¿no? Por medios, o sea, obtenibles por medios. Y van a tomar la forma general de una condicional, que es el sí, entonces. Entonces se llaman condicionales precisamente porque ordenan poniendo condiciones. Y como yo les mencionaba en clase, si a nosotros no nos interesa ese sí, esa condición, no nos vemos en esa hipótesis, podemos perfectamente rechazar ese mandato. Por lo tanto, fijaros, lo que nosotros vamos a estar teniendo ahí es que estos imperativos valen por su objeto. O sea, si tú quieres el objeto, pues entonces lo aceptarás. Y no valdrán por sí mismos, o sea, no valdrán en tanto imperativos. Estos imperativos no le van a valer a Kant para fundamentar su moral. Y lo que él va a entender es que el imperativo de la voluntad, que puede determinar moralmente la voluntad, va a ser un imperativo categórico o absoluto, que van a tener las características, estos imperativos, de ser incondicionales. Fijaros, justo lo contrario, si os dais aquí cuenta, es justo lo contrario. Y van a tener otra característica, que es representar, que ellos van a representar una acción, fijaros ahora, por sí misma, no por el contenido que tú puedes querer o no querer, y precisamente por todo esto, y lo vuelvo a repetir, van a ser leyes, los imperativos categóricos o absolutos, leyes universales y necesarias. Entonces, si os fijáis, el imperativo categórico va a ser el único imperativo, el único mandato que va a poder regular la voluntad si es que ésta debe mantener su autonomía. Esto quiere decir que para que una voluntad sea autónoma, aún siendo mandada, lo va a lograr, el ser autónoma, lo va a lograr solo si quien le manda es un imperativo categórico, que como vosotros ya sabéis, se lo va a dar a sí misma la propia razón. Solo de esta manera, por lo tanto, si la voluntad va a estar regulada por el imperativo categórico, esta voluntad va a poder ser ley para sí misma. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener, de nuevo, el tema del que hablábamos antes, la autonomía, ¿vale? Perdonad que no traje el puntero para escribir. Sin depender de algo extraño a ella, porque si fuera extraño, ¿cómo sería? Heterónoma. Sea esto el bien, el placer, la felicidad, cosas que nosotros ya habíamos visto aquí. Por ejemplo, fijaros, el bien, Platón, placer, en la ética de Epicuro, cuando vimos las corrientes helenísticas después de Aristóteles, o en la felicidad, el propio Aristóteles. Por lo tanto, todas aquellas éticas que tengan algún bien fijado o algún bien fijado, como serían estas, no valdrían. No valdrían por ser éticas materiales. ¿Qué quiere decir esto de materiales? Pues fijaros que valdrían por el objeto, que tendrían un contenido.
Entonces no valdrían por materiales, no valdrían por heterónomas, no valdrían por proponer un contenido, lo que les acabo de mencionar, como fin a conseguir, y además no valdrían por no ser formales ni autónomas, porque ya os lo voy diciendo, solo una ética formal, aquí lo tenéis, por eso la ética kantiana se llama formalismo, solo una ética formal, que se va a donde la voluntad va a ser, digamos, constreñida precisamente por la forma de la ley, por la universalidad. Solo, fijaros lo que os decía, una ética formal va a poder ser una ética